gran parte de lo que ha sido mi carrera como periodista ha sido cubrir el frente político en Chile. Entonces, de alguna manera, creo que puedo poner un aporte en mirar hacia una revisión de lo que ha pasado en los últimos, 10 años y proyectarlo a los próximos 10 años o 15 años también. En el artículo parto diciendo que el efecto electoral de los evangélicos del 2017 se tiene que dimensionar o ponderar en el contexto de 3 factores clave. Lo primero, la aparición en la escena política de José Antonio Kast y el voto evangélico. En segundo lugar, la elección de 3 diputados evangélicos y otros 2 al menos que estuvieron muy cerca de ser electos. La oposición en el Congreso y la irrupción del Frente Amplio, que consigue 20 diputados, como sabemos. Y me hago 2 preguntas. ¿Qué desafíos imponen a la participación de los evangélicos en la política en el corto plazo estos 3 factores mencionados? ¿Qué desafíos nos imponen a nosotros? Y también si se puede esperar que estos 3 factores prevalezcan en el escenario político chileno a largo plazo o solo se explican de una manera coyuntural. Es decir, van a quedar ahí y probablemente van a declinar y van a cambiar por otros. Hago un diagnóstico, también es parte de un artículo que ya publiqué en Cosmovisión, lo pueden revisar. Y es que existió una correlación efectivamente entre el apoyo obtenido por José Antonio Kast en las últimas elecciones y la población evangélica. Fue una correlación alta, fuerte y significativa, y para los que saben de estadística, cuando yo estoy diciendo eso, estoy diciendo que sí se puede explicar la votación de José Antonio Kast en aquellas comunas evangélicas, con una población evangélica, por el factor evangélico, ¿ya? Cosa que no había ocurrido en el pasado. Y también lo podemos poner en el contexto de lo que pasó con Piñera en segunda vuelta, que gana en comunas donde no había ganado la izquierda con ese margen por la votación evangélica. La elección de 3 diputados evangélicos versus la votación de los otros que hicieron campaña en 2017 se explicaría por la experiencia política que tenían esos 3 versus los otros más de 25 que postularon. Es decir, Francesca Muñoz, Eduardo Durán, Leonidas Romero, son gente que tenía 3 o 4 campañas en la espalda. Y eso pesa. Y no se explica solo por la personalidad política y posiblemente pudiera haber algún efecto ahí de la agenda valórica que los hermanos se hubieran motivado más. Pero eso es parte de la investigación que hay que seguir haciendo, ¿ya? Del cientista político, no del periodista en este caso. Y en tercer lugar yo digo que la irrupción del Frente Amplio responde no necesariamente a un cambio radical en la sociedad chilena, sino a la crisis que vive la política chilena, la clase política, ¿ya? Y en lo principal, digo que el mundo cristiano evangélico fue capaz de manifestarse políticamente, aunque no desde una perspectiva ideológica comprensiva, como decía la pastora al comienzo, ¿no es cierto?, que abarque desde bases ideológicas propias una serie de temas o focos. Es decir, estamos tocando algunos temas y no necesariamente desde nuestra doctrina. Y aunque es capaz de levantar candidaturas políticas competitivas, evidenciado en la conformación de una bancada, sigue sin representar políticamente la composición cultural y social de Chile. Esta es la gran crítica que el mundo evangélico siempre hace respecto a otras minorías que pesan mucho menos en la composición social de Chile, pero tienen mayor representación o mayor visibilidad. Nosotros somos una mayoría silenciosa, somos un gigante dormido, o sea, eso es así, ¿no? No estamos representados en el porcentaje de la población que somos, ni en la doctrina o en la composición incluso eclesiástica que somos, porque, por ejemplo, si uno mira la bancada evangélica, son pentecostales y de Renovación Nacional, ¿ok? Lo cual no está mal, es la realidad, punto, no es nada más que eso. Y en comparación con otras corrientes del pensamiento político, por ejemplo, el progresismo, se muestra menos cohesionada debido a la carencia de un discipulado más profundo de los creyentes evangélicos en la misión integral de la Iglesia. Y en eso yo concuerdo con el pastor Jerry en el sentido de que falta discipulado en la Iglesia evangélica. Falta que la gente de partida lea la Biblia. Es tan sencillo como eso. Yo cuando niño memorizaba pasajes completos de la Escritura, los Salmos, los 10 mandamientos. Tú le preguntas a un niño de la escuela dominical, muchas veces no sabe cuáles son los 10 mandamientos, si son 5, son 11. El cristiano no está leyendo su Biblia
en el discipulado más mínimo, que es leer la Escritura y entender que hay 66 libros de la Biblia, Antiguo Nuevo Testamento, ese tipo de cosas. Pero mayor razón aún, si yo le pregunto a cualquiera de los que están aquí, probablemente, no quiero que nadie se acuse solo, pero ¿cuál fue el último curso de Biblia que usted tomó en el último año? ¿Cuál fue el último libro de la Biblia que estudió en profundidad? ¿El último discipulado? Probablemente la realidad es decepcionante en la mayoría de nuestras iglesias. El discipulado es la gran clave. Urge recuperar el centro político, estos son los principales desafíos, con un discurso moderado ante todo, porque es un centro político que es cristiano y conservador, no necesariamente ni de derecha ni de izquierda, ojo con eso, pero que puede generar mayorías consiguiendo acuerdos y cambios graduales sobre grandes temas que para la sociedad chilena son urgentes y relevantes, pero que no se ven reflejados en la composición política del Congreso y sus prioridades. Estamos hablando de eutanasia cuando los hospitales matan gente en buenas condiciones todos los días, ¿no? Por supuesto que las estrategias electorales son importantes para conseguir esa mejor o mayor representación política acorde con la composición social del país, pero antes de eso debe existir, perdón, me pasé el tiempo, antes de eso debe existir un compromiso a largo plazo del liderazgo evangélico para discipular a sus congregaciones en la participación política de los creyentes, pues nuestro principal enemigo no son las fuerzas progresistas, no es la ideología de género, sino la ignorancia y falta de conocimiento de Dios. No estamos hablando de teología, estamos hablando de conocimiento de Dios, de quién es Dios. Es necesario que exista una mayor o mejor representación de las fuerzas sociales evangélicas en la política. Sin embargo, esta representación debe ir en concordancia con nuestra identidad, historia, tradición y doctrina, sin acudir a otros discursos de un partido, un sector político, de un candidato, de una doctrina o de una vertiente religiosa que no es la evangélica. Si una coalición de gobierno que dice representar nuestros valores fracasa en 4 años, es decir, no consigue continuidad de su línea, por estar dividida como está actualmente la coalición gobernante, la Iglesia Evangélica chilena no puede cometer ese error. Eso no quiere decir que no debamos aspirar a la uniformidad, al integrismo, a la verticalidad, donde no existe tolerancia a las controversias de opinión y donde el que disiente es un apóstata, el que hace una crítica es un infiltrado, un falso hermano o un traidor. Se trata de esforzarnos en el ejercicio democrático de aceptarnos en las diferencias y al escrutinio permanente de la opinión pública. Proyección al 2030. Yo veo 3 escenarios que están marcados por las elecciones que se vienen al 2030. Son 3 grandes instancias, ¿ya? Y que en base a ese cronograma se pueden proyectar algunos factores claves. Podemos decir, estas son las variables clave, y de esa contingencia se depende el impacto que puede conseguir el movimiento evangélico chileno en la política nacional. En relación con la Iglesia, y con eso termino, disculpen, estoy súper pasado, el mundo cristiano evangélico debe revisar mejor su historia, tradición y doctrina sobre el rol de los discípulos en los procesos políticos sociales con una base ideológica comprensiva. Apasionarse con la misión integral de la Iglesia, descubrir la misión del pueblo de Dios conforme a la Escritura, lo que estaba hablando el pastor Juan Barrera, el hilo conductor de las familias, la misión de la Iglesia. Es indispensable que las autoridades evangélicas que se identifican públicamente con nuestras creencias sean verdaderos ejemplos de ella. Esta representación debe respetar la soberanía de las esferas frente al riesgo de una interferencia de interés político en el discurso profético de la Iglesia.